Queridos hermanos, comenzamos hoy el santo tiempo de la Cuaresma con esta tradicional celebración de las cenizas. Esta celebración que introduce, por así decirlo, el cosmos a la liturgia. En la ceniza es un elemento de la naturaleza, así como todos los sacramentos, el pan y el vino, el aceite, las imposiciones de manos, los sacramentales, las bendiciones y esta bendición tan significativa que en el Antiguo Testamento se une también a la conciencia de la invitación. Recuerden en el Antiguo Testamento cómo las personas, para significar la penitencia, se ponían ceniza en la cabeza y se vestían con un saco de arpillera. Toda la vida, también la forma, la ropa, están de alguna manera mirando a ese perdón y a esa misericordia de Dios. Tiempo de Cuaresma, entonces, hermanos, es un tiempo de purificación. Debemos purificar nuestro corazón. En sentido bíblico, el corazón es el centro de la personalidad. Es lo que nosotros decimos hoy de la personalidad, de la psicología. En la Biblia se decía del corazón, como el centro de todo el aparato de los sentimientos, de la relación. Todavía tenemos algo de eso, nos queda cuando decimos, por ejemplo, esta persona es de buen corazón o esta persona es de mal corazón. Dios no lo permita, pero también muchas veces nos encontramos con este tipo de personas. En esta ocasión, hermanos, más que una de las partes de esa purificación del corazón, que es la purificación de las costumbres, la pureza de las costumbres, quisiera insistir sobre otro significado de esta expresión, puro de corazón, es decir, sobre la pureza o rectitud de intenciones, prácticamente sobre la virtud contraria a lo que trata el Evangelio del miércoles de ceniza, que siempre es el mismo, este capítulo 6 de Mateo, que trata contra la hipocresía. La pureza o rectitud de intención es lo opuesto a la hipocresía. Nos orienta en este sentido, en el tiempo litúrgico que hoy comenzamos, este miércoles de ceniza, que se nos propone una y otra vez, a través de este Evangelio, que se cuida o que debe cuidarse de practicar la justicia delante de nosotros para ser vistos, el tema de los tres pilares del Adviento: la oración, el ayuno y la limosna. Es la oración que nos hace mirar a Dios, el ayuno que nos hace purificarnos a nosotros, privándonos simbólicamente de un alimento, pero también viendo lo que falta y lo que sobra en nuestra vida. Y la limosna que nos hace llegar al prójimo en la necesidad, sea esta una necesidad material, sea una necesidad psicológica o sea una necesidad espiritual. Cuando haga limosna, nos decía Jesús, no mandes tocar la trompeta ante ti como hacen los hipócritas. Cuando reces, no seas como los hipócritas. Cuando ayunes, no pongas cara triste como los hipócritas. Es sorprendente lo poco que entra el pecado de hipocresía, el más denunciado y más fuertemente denunciado por Jesús en los evangelios, en nuestros exámenes de conciencia ordinarios. Al no haber encontrado ninguno de ellos la pregunta, ¿he sido hipócrita? He tenido que introducirla por mi cuenta. Y rara vez he podido pasar indemne a la pregunta siguiente. El más grande acto de hipocresía sería esconder la propia hipocresía, esconderla a uno mismo y a otros, porque a Dios no es posible. Si Dios es Dios y si Dios existe, podemos ser hipócritas ante cualquiera, menos ante Él. La hipocresía se vence en gran parte en el momento que se reconoce. Y es lo que nos proponemos hacer en esta pequeña meditación, que a veces no es tan pequeña, pero bueno, ya me conocen, siempre digo lo mismo, también siendo larguero. Reconocer la parte de hipocresía más o menos consciente que hay en nuestras acciones. El hombre, escribió Pascal, tiene dos vidas,
Una es la vida verdadera, la otra la imaginaria que vive en la opinión suya o de la gente. Nosotros trabajamos sin descanso para embellecer y conservar nuestro ser imaginario y descuidamos el verdadero. Si poseemos alguna virtud o mérito, nos damos prisa en hacerlo saber en un modo u otro. No siempre es consciente, insisto, para enriquecer con tal virtud o mérito nuestro ser imaginario, dispuestos incluso a prescindir de nosotros, para añadir algo a él hasta consentir, a veces ser cobardes a pesar de parecer valientes y en dar incluso la vida con tal de que la gente hable de eso. Tratamos de descubrir el origen, el significado del término hipocresía. ¿Qué podemos decir del término hipocresía? La palabra deriva del lenguaje teatral de los antiguos griegos. Al principio significaba simplemente recitar, representar en el escenario. A los antiguos no se les escapaba el elemento intrínseco de mentira que hay en toda representación escénica, a pesar del alto valor moral y artístico que se le reconoce. De aquí el juicio negativo que se lleva sobre el oficio del actor, reservado en ciertos periodos solamente a los esclavos y prohibido incluso por los apologetas cristianos, los primeros padres de la Iglesia, para aquellos que se convertían al cristianismo. ¿Por qué prohibían eso? Porque lo que vemos en el teatro, que a veces nosotros no lo creemos, y recordaba a la mañana una tía abuela que en paz descanse, que hablaba de la novela. Yo un día desprevenido hablaba de una persona y pensé que era una vecina, y no era la novela. Porque lo que se ve en la televisión, en el teatro, no son sentimientos verdaderos, no es el amor, es fingir el amor. No es el odio, es fingir el odio. Entonces, los pensadores tenían problemas con esto. El dolor y la alegría representados allí y enfatizados en una obra teatral no son verdadero dolor y verdadera alegría, sino apariencia, afectación. A las palabras y a las actitudes exteriores no corresponde la íntima realidad de los sentimientos. Lo que hay en la cara no es lo que hay en el corazón. Nosotros utilizamos la palabra inglesa fiction en sentido neutral o incluso positivo. Es un género literario y de espectáculo muy en boga en nuestros días. Los antiguos le daban el sentido que ella tiene en realidad, el de ficción. Lo que había de negativo en la ficción escénica ha pasado a la palabra hipocresía. También la palabra persona está tomada del griego y del teatro. La palabra persona viene de la palabra prosopon. El prosopon era una máscara que el actor agarraba con una manquita. ¿Por qué usaban esa máscara? Primero porque la coloreaban según el personaje. Y segundo porque tenía como una corneta para poder magnificar el sonido. Entonces, como no había estos chismes que no funcionan, los micrófonos cuando tienen que funcionar no funcionan, usaban el prosopon. Y de ahí viene la palabra persona, es lo que aparece. La persona es lo que aparece y lo que actúa adelante del otro. Entonces, el origen del término nos propone una pista para descubrir la naturaleza de la hipocresía. Es hacer de la vida un teatro en el que se recita para el público. Es llevar una máscara, dejar de ser persona para convertirse en un personaje. El personaje no es otra cosa que la corrupción de la persona. La persona es un rostro, el personaje es una máscara. La persona es desnudez radical, el personaje es todo vestimenta. La persona ama la autenticidad y la esencialidad, el personaje vive de ficción y de artificios. La persona obedece a sus convicciones, el personaje obedece a un guión. La persona es humilde y ligera, el personaje es pesado y torpe. Esta tendencia innata del hombre se acrecienta enormemente por la cultura actual, dominada por la imagen, películas, televisión, internet. Todo se basa ahora principalmente en la imagen. Descartes dijo, cogito ergo sum,
pienso, luego existo. Pero hoy se tiende a sustituir por parezco, luego existo. Un famoso moralista ha definido la hipocresía como el tributo que el vicio paga a la virtud. Acecha principalmente a las personas piadosas y religiosas. Un rabino del tiempo de Cristo decía que el 90% de la hipocresía del mundo se encontraba en Jerusalén. El motivo es simple: donde más fuerte es la estima de los valores del espíritu, de la piedad y de la virtud, allí es más fuerte la tentación de aparentarlos para no parecer que se carece de ellos. Un peligro viene también de la multitud de ritos que las personas piadosas suelen realizar y de las prescripciones que se han comprometido a cumplir. Si no están acompañados por un continuo esfuerzo de poner en ellos un alma mediante el amor a Dios y al prójimo, se convierten en cáscaras vacías. Estas cosas, dice San Pablo, hablando de ciertos ritos y prescripciones exteriores, le dice a los colosenses, tienen una apariencia de sabiduría con su aparente religiosidad, humildad y austeridad respecto del cuerpo, pero en realidad no sirven más que para satisfacer la carne. En este caso las personas conservan, dice San Pablo, la apariencia de piedad, mientras que han renegado de su fuerza interior, le dice a Timoteo en la segunda carta. Cuando la hipocresía se hace crónica, crea en el matrimonio, por ejemplo, y en la vida consagrada, la situación de la doble vida. Es importante esto que lo meditemos, los matrimonios y los consagrados. Una vida pública, evidente, la otra oculta. A menudo una diurna y la otra nocturna. Es el estado espiritual más peligroso para el alma, del cual es muy difícil salir a menos que intervenga algo desde el exterior, rompiendo el muro dentro del cual uno se ha centrado. Es el estado que Jesús describe con la imagen de los sepulcros blanqueados. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que se parecen a los sepulcros blanqueados. Por fuera tienen buena apariencia, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de podredumbre. Lo mismo ustedes, por fuera parecen justos, dice Jesús, pero por dentro están repletos de hipocresía y crueldad. Si nos preguntamos por qué la hipocresía es tan abominada por Dios, la respuesta es clara y hasta sencilla. ¿Por qué? Porque es mentira. Es ocultar la verdad. Además, en la hipocresía hay algo peor. Es cambiar el eje de la realidad. El hombre degrada a Dios porque lo pone en segundo lugar, colocando en primer lugar a las criaturas, diciéndolo en lo que venimos meditando, al público. Es como si en presencia del rey uno le diera la espalda para dirigir su atención a los servidores. El hombre mira la apariencia, dice el Salmo primero, pero el Señor mira el corazón. Cultivar la apariencia más que el corazón significa automáticamente dar más importancia al hombre que me mira de afuera que a Dios que me mira por dentro. La hipocresía es entonces esencialmente falta de fe, una forma de idolatría en cuanto que pone las criaturas en el lugar del Creador. Jesús hace derivar de ella la incapacidad de sus enemigos de creer en Él. Dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, ¿cómo pueden creer ustedes que toman la gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene de Dios? ¿Qué te importa, hermano, vos, hermana? ¿Qué te importa? ¿Lo que opina el vecino? ¿Lo que dicen de vos? ¿O te importa lo que Dios opine de vos? ¿Cuántos hermanos se van a la cama amargados porque alguien les dijo algo? ¿Qué te cambia lo que te dijo alguien? ¿Cómo está tu corazón? ¿O te importa la cáscara nada más? ¿Te importa la máscara? ¿Cómo realmente en esto? Y uno lo encuentra en uno, no me voy a confesar públicamente, yo tengo mi confesor, pero lo tenemos
tenemos que preguntar todo seriamente, porque parecería que la hipocresía a mí no me toca. Hermanos, la hipocresía también carece de caridad hacia el prójimo, porque tiende a reducir a los otros no a compañeros de camino, sino a espectadores con esperanza de que sean admiradores. Y eso casi siempre fracasa porque el otro es malo y va a pensar mal de vosotros. No reconocen su propia dignidad, sino que los ve solo en función de la propia imagen, números de audiencia y nada más. Una forma derivada de la hipocresía es la duplicidad o la no sinceridad. Con la hipocresía se trata de mentir a Dios. Con la duplicidad en el pensar y en el hablar se trata de mentir a los hermanos. Duplicidad es decir una cosa y pensar otra. Decir bien de una persona en su presencia y hablar mal de ella apenas nos da la espalda. El juicio de Cristo sobre la hipocresía es como una espada en llamas. Receperum mercedem sua. Recibieron su recompensa. Firmaron un recibo, no pueden esperar otra cosa. Una recompensa además ilusoria y contraproducente, también en el plano humano, porque es muy cierto el dicho de que la gloria huye de quien la persigue y persigue a quien la huye. Está claro que nuestra victoria sobre la hipocresía no será nunca una victoria a primera vista, a menos de haber llegado a un nivel altísimo de perfección. No podemos evitar sentir instintivamente el deseo de que nos pongan bien, el deseo de quedar bien, de agradar a los demás. Nuestra arma es la rectificación de intención. A la recta intención se llega mediante la rectificación constante, diaria de nuestra intención. ¿Por qué actúo? ¿Porque está bien? ¿Porque busco el bien? ¿Porque me ilumino con lo que Dios me dice? ¿O para que el otro crea lo que yo quiero parecer o ser? Si la hipocresía consiste en mostrar también el bien que no se hace, un remedio eficaz para contrarrestar esta tendencia es ocultar incluso el bien que se hace, que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, dice Jesús. Privilegiar estos gestos ocultos que no serán estropeados por ninguna mirada terrena y conservarán todo su perfume para Dios. A Dios, dice San Juan de la Cruz, le agrada más una acción, por pequeña que sea, hecha a escondidas y sin el deseo de que sea conocida, que 1000 otras realizadas con el deseo de que sean vistas por los hombres. Y también una acción hecha entera y puramente por Dios, con corazón puro, crea todo un reino para quien la hace, decía San Juan de la Cruz. Jesús recomienda con insistencia este ejercicio. Reza en lo secreto, ayuna en lo secreto, haz limosna en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Son delicadezas respecto de Dios que tonifican el alma. No se trata de hacer de esto una regla fija. Jesús dice también, brilla así su luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras y den gloria a su Padre que está en el cielo. Se trata, sin embargo, de distinguir cuándo es bueno que los demás vean lo bueno que tenemos y cuándo es mejor ser discretos, no taparlo, pero ser discretos. Lo peor que se puede hacer, al término de una descripción de la hipocresía, es utilizarla para juzgar a los otros. Ay, qué bien, cómo le viene bien esto que dice el padre Alejandro fulano o Alejandro. No, cómo le viene bien a mí. Hoy le decía, pobre esta chica, me escuchó lo que se llama una paciencia. Hoy decía a la mañana, no sabía que había un problemita con el colectivo el 299 y llegué tarde a las 2 misas que celebré. Y a mí me pone mal. Entonces yo, en esta búsqueda de rectificar mi intención, me pregunto, ¿por qué me pone mal si yo salí a tiempo? Es más, salgo mucho antes. ¿No será que yo quiero que diga, el padre Alejandro es puntual? Es una pavada, pero muchas veces actuamos por eso. Si vos hiciste todo lo posible y no te dio el resultado esperado, delante de Dios estate tranquilo.
no te mortifiques de más. Hermanos, termino. ¿Quién puede decir que está del todo exento de alguna forma de hipocresía? ¿No es un poco también uno, a veces, un poquito, aún sin quererlo, un sepulcro blanqueado, distinto dentro de lo que aparece en el exterior? Quizás solo Jesús y la Virgen estuvieron libres de esto, de manera estable y absoluta, de toda forma de hipocresía. El hecho consolador es que apenas uno dice, en esto he sido hipócrita, ahí la hipocresía es vencida. Queridos hermanos, este año les propongo para la Cuaresma esto, interiormente, no de cara al otro, porque si no estamos haciendo otra forma de hipocresía. Interiormente, ¿por qué actúo? ¿Actúo porque me mueve Dios o porque quiero conseguir otras cosas? ¿Por qué decido esto? ¿Por qué hago aquello y no hago esto otro? ¿Porque Dios me lo está pidiendo o porque me lo estoy pidiendo yo o la imagen que yo mismo tengo de mí? Queridos hermanos, que la Santísima Virgen, San José, nuestra patrona Santa Inés, nos acompañen para que de verdad esta Cuaresma no sea una más, sino que esas cenizas que hoy caen sobre nuestra cabeza nos recuerden la necesidad de hacer penitencia, la necesidad de mirar a Dios y de mirarme en Dios, y sacarme la máscara y aprender a andar con mi rostro, mejorándolo con el esfuerzo de cada día y con la purificación de la intención. Que así sea.